primero que nada un saludo a todos, mi nombre es Mateo Domínguez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana y en este video vamos a realizar un trabajo de materia de electricidad que se basa en realizar una resistencia de 2 ohms sabiendo solo el tipo de cable que vamos a utilizar. Va a ser un cable de cobre y según las tablas vamos a obtener el diámetro del alambre y para así tener el largo que vamos a necesitar del alambre. Una vez que obtengamos una resistencia de 2 ohms, vamos a proceder a calentarle para ver la variación de la temperatura. Según la variación de la temperatura, qué variación vamos a obtener en la resistencia. Los materiales que vamos a utilizar son los principales del alambre de cobre. Vamos a utilizar un multímetro para realizar las mediciones. Debe tener termocúpula para poder analizar la temperatura y un elemento aislante. En este caso yo voy a utilizar madera. Aquí vamos a envolver el alambre de cobre. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahora vamos a realizar el cálculo para saber de qué longitud necesitamos del alambre para obtener la resistencia de 2 ohms. El alambre que yo voy a usar es un alambre AWG33. Entonces lo que tenemos que hacer para conocer el diámetro es revisar en las tablas de los alambres AWG que tenemos aquí. Estos son valores normalizados para los cables AWG. Entonces aquí vamos a ver el número del AWG, que nuestro es el 33, que es este de aquí. En la parte de acá nos va a dar el diámetro en milímetros y acá la sección o el área de la sección en milímetros al cuadrado. Entonces tenemos que el área de nuestro alambre es de 0.254 milímetros al cuadrado. Entonces, como dato conocemos el área de nuestro alambre, la resistividad del cobre que es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios y que nuestra resistencia va a tener un valor de 2 ohmios. Entonces tenemos que la fórmula es igual, que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área, de donde vamos a despejar la longitud y nos queda que la longitud es igual al área por la resistencia dividido para la resistividad. Entonces tenemos que la longitud va a ser igual a 2.54 por 10 a la menos 8 metros al cuadrado por 2 ohmios dividido para 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, de donde obtenemos una longitud de 2.95, que va a ser la longitud de nuestro alambre. Una vez que tenemos el alambre cortado de la longitud calculada, vamos a proceder a envolver el alambre en el elemento aislante, en este caso el palo de madera, dejando, como se puede ver, un extremo del alambre libre para poder realizar las mediciones. Entonces, para ayudarnos vamos a poner cinta aquí y procedemos a envolver el cable de manera helicoidal hasta acabar los 2.95 metros que nos salió. Bueno, una vez que envolvemos el cable por todo el elemento aislante, dejamos en los dos extremos unas puntas del cable libres para poder medir la resistencia. Entonces ahora vamos a proceder a la medición que nos debería dar los 2 ohms según los cálculos. Ponemos un puntal y el otro puntal. Medimos y como podemos ver nos da los... Bueno, la siguiente parte del trabajo es analizar el cambio de resistencia que hay cuando existe un cambio de temperatura. Por ello, vamos a ver la temperatura 1, que es la temperatura que se encuentra ahorita en nuestra resistencia, y vamos a utilizar la termocúpula. Le ubicamos la termocúpula en la resistencia y vemos que está a una temperatura de 24 grados Celsius. Entonces esa va a ser nuestra temperatura 1. Ahora vamos a proceder a calentarle todo uniforme y para eso vamos a utilizar un secador de cabello. Entonces voy a calentarle y continuaremos con el video. Ya, entonces ahora para los cálculos, los datos que nos hace falta nuestra temperatura 2, que es la que vamos a obtener ahora que ya le calentamos. Y vamos a ver que es de... Colocamos en nuestra resistencia. Y vemos que nuestra temperatura 2 es de 29 grados centígrados.
29 a 30. Listo, 30 grados centígrados. Entonces, eso vamos a colocar aquí. Vemos que nuestra temperatura 2 es igual a 30 grados centígrados. Y ahora vamos a medir nuestra resistencia una vez que variamos la temperatura. Para eso vamos a cambiar los puntales al multímetro. Entonces colocamos los puntales. Y veamos que ahora nos sale una resistencia de 7.9 ohmios. Entonces eso vamos a colocar aquí. Tenemos que la resistencia 2, la resistencia final, va a ser igual a 7.2 ohmios. Y así vamos a sacar nuestro coeficiente de temperatura, haciendo que la variación de la resistencia es igual a la resistencia final menos la resistencia inicial. 7.2 menos 2, entonces igual a 5.2. Esto dividido para la temperatura final, que es 30, menos la temperatura inicial, que es 24. Nos sale que nuestro coeficiente es de 0.86, 1 sobre centígrados, es la unidad de medida del coeficiente. Ya, pues ahora con este coeficiente vamos a proceder a calcular la resistencia mediante el método mediante el cálculo, y comprobaremos si es que nos sale igual a la resistencia que medimos con el multímetro. Ya realizamos los cálculos y nos sale una resistencia de 8.32 ohms que se aproxima a la obtenida con el multímetro. Varía por el uso de los decimales y por el tiempo que tuvimos entre cambiar los puntales y conectar directamente para medir la resistencia. Entonces, con esto podemos ver que sí se asemeja los cálculos a la medición real con el multímetro. Y bueno, esto fue la primera variación de temperatura. Tenemos una temperatura 1 de 30 grados y continuamos calentando la resistencia. Entonces ahora vamos a proceder a medir. Para eso cogemos la termocúpula y tenemos la resistencia. Ahora ponemos para medir. Ya tenemos una temperatura de 45 grados centígrados. Y vamos ahora a medir la resistencia. Ponemos el multímetro. En los dos extremos de la resistencia. Y obtenemos una resistencia de 10.5 ohms. Entonces, tenemos una temperatura 2 de 45 grados centígrados. Y una resistencia final de 10.5 ohms. Vamos a proceder a calcular el coeficiente de temperatura. Tenemos que es la variación de la resistencia, que sería 10.5 menos 2, que nos da 8.5 dividido para la variación de la temperatura, que sería 45 menos 30 grados centígrados, y nos da un coeficiente de 0.57 sobre Celsius. 0.57 sobre Celsius. Entonces, con esta
Con este coeficiente vamos a proceder a realizar los cálculos y vamos a comprobar que nos salga una resistencia igual a la que obtuvimos con el multímetro. Los cálculos con el coeficiente de temperatura que obtuvimos y nos damos cuenta que tenemos una resistencia de 15 ohms, que tiene una diferencia de 5 ohms con la que calculamos con el multímetro. Esto se debe a que el tiempo que toma desconectar los puntales de la termocúpula y conectar los puntales para medir la resistencia ya se enfría nuestro material, por lo que hay esa variación en los datos obtenidos, pero podemos ver que se aproxima bastante tanto el dato que obtuvimos con el multímetro con los datos que obtuvimos por los cálculos. Para esta variación de temperatura comenzamos con los 24 grados iniciales y con los 2 ohms que nos propusimos al comienzo. Nos estuvimos calentando y ahora vamos a medir a qué temperatura se encuentra. Colocamos la termocúpula y vemos que nos da una temperatura de 48 grados centígrados. Entonces nuestra temperatura 2 va a ser de 48 grados centígrados. Y ahora vamos a proceder a medir la resistencia. Desconectamos los puntales y conectamos para medir la resistencia. Tenemos este en el uno extremo y este en el otro extremo, de donde tenemos una resistencia de 12.1 ohmios. Entonces tenemos que la temperatura 2 va a ser 48 grados centígrados, que nuestra resistencia final nos salió de 12.1 ohmios. Entonces con esto vamos a calcular nuestro coeficiente de temperatura, que es igual a la variación de la resistencia, que sería 12.1 menos 2, esto dividido para la variación de la temperatura, que sería 48 menos 24. Y esto nos sale un coeficiente de temperatura de 0.14 sobre Celsius. Entonces con este coeficiente de temperatura vamos a proceder a hacer los cálculos de la resistencia para ver si es que nos coincide con la resistencia que encontramos con el multímetro. Como nos dimos cuenta en el tiempo que desconectamos la termocúpula y conectamos para poder medir la resistencia, en este tiempo ya se llega a enfriar nuestra resistencia, por lo que disminuye y hay esa diferencia entre los datos calculados y los datos medidos. Y bueno, entonces vamos a realizar el cálculo de la resistencia. El coeficiente de temperatura calculado, resolvimos la ecuación y obtuvimos la resistencia según el cálculo, que nos sale de 8.72, que varía 3 ohmios de la temperatura obtenida por el multímetro, pero ya explicamos por qué se da esa variación. Entonces con esta variación hemos cumplido con las 3 variaciones de temperatura que debíamos hacer en este trabajo. Y bueno, así terminamos nuestro trabajo. Realizamos nuestra resistencia de 2 ohmios y comprobamos los cambios que se produce cuando variamos la temperatura y vemos que varía la resistencia. Vimos que los cálculos que obtuvimos mediante las mediciones se parecen bastante, se asemejan bastante a los cálculos que obtuvimos mediante el cálculo en sí. Y bueno, este fue todo nuestro trabajo. Aquí se termina este video y espero que les haya gustado.